La guía de la baldosa cerámica fue la primera de la serie de guías y fue por iniciativa del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, que el presidente del colegio me llama un día y me dice: oye, aquí que estamos en Castellón, que se produce el 90 o el 95% de la cerámica de toda España, para poder en nuestros proyectos fomentar el uso de la cerámica, nos vemos que no tenemos suficiente conocimiento para poder qué características son las que tenemos que pedir dependiendo de qué uso al que vaya destinado esas baldosas. Hay que tener en cuenta que la baldosa cerámica está muy regulada en el sentido de norma de producto y de procedimientos de ensayo. La norma de producto tiene caracterizado igual una docena de características o incluso más, con sus correspondientes ensayos. La misma norma europea es la mundial, y estando desde el punto de vista de norma de producto muy desarrollada, pero la norma de producto lo que no resuelve es, para determinado uso, un uso intensivo como pueda ser un centro comercial, ¿qué hay que pedirle a esas baldosas cerámicas? ¿Qué características? Esa necesidad de esa falta de conocimiento que en ese momento se tenía fue lo que promovió una guía. Y esta guía de la baldosa cerámica, que empezó a elaborarse en los años 90, ha ido actualizándose porque ha tenido mucho éxito, tiradas importantes. Incluso tenía una edición en inglés y en otros países. Bien, pues esa introducción es la que puedo hacer y comentaros que la última actualización ha sido de febrero de este año, que se presentó en Cebisama. Como veis ahí, el grupo de redacción, pues estaban los expertos del Instituto de Tecnología Cerámica, expertos en adhesivos, el propio sector, la patronal, ASCER, Colegio de Castellón, Territorial de Arquitectos de Castellón, y estábamos dos funcionarios de la Dirección General, yo y Cosme Mazarredo. Es un documento reconocido de la serie DRB, de guías de calidad, lo cual le da un carácter, una jerarquía, es un documento que está con la bendición de una administración autonómica. Lo mandamos también al Ministerio de Fomento, entonces en Vivienda. Pero ellos tienen tal cantidad de solicitudes de reconocimiento de documentos o de aplicaciones que han dicho que, como no dan abasto, lo que mandemos las comunidades autónomas, en principio lo tienen ahí en lista de espera. Ya lo ha comentado Vicente, que estas guías de calidad van dirigidas a todos los agentes. El contenido de la guía de la baldosa cerámica se ha imitado en el resto de guías, por ser la primera, porque funcionó bien, como antes os dije. Esta guía pues, ha tenido bastante difusión y el contenido es una introducción, la utilización de la guía. Bueno, pues la utilización de la guía: si usted es proyectista, le interesa el capítulo tal; si usted es el instalador, léase el capítulo 6; si es director de ejecución de obra, pues váyase al 8. El capítulo 3 ilustra, de los tipos de baldosas cerámicas que existen, y el 4, la clasificación de baldosas cerámicas según su uso, es lo que motivó la propia guía, es el corazón de la guía y donde se aporta ese conocimiento que yo antes comentaba, que no da la norma de producto. El 4 y el 5 sirven para caracterizar las baldosas, los locales a donde van a ir y casar el código de baldosa con ese local. El capítulo 6 se dedica al sistema de colocación, porque aunque esta guía no quería entrar en colocación, sí que tiene un capítulo, porque como sabéis, hay más problemas por mala ejecución que porque falle el producto. Entonces, por lo menos nos planteamos que hubiera un capítulo sobre colocación para intentar evitar esos errores más frecuentes que se producen. Nos parecía interesante que hubiera un capítulo de especificación y control de obra, sobre todo especificación, porque si en un proyecto no se especifica,
qué tipo de baldosa y qué características y cómo se tiene que instalar o ejecutar, y se deja libre albedrío de los instaladores, pues te puedes encontrar con gente muy profesional y muy buena, o te puedes encontrar con sorpresas desagradables. Y un capítulo de uso y mantenimiento. Los anejos tiene un ejemplo de aplicación, de conceptos ambientales, unas pinceladas, también nuevos sistemas y productos cerámicos innovadores, pues, desde colocaciones en seco, con sistemas de machembrado que no llevan adhesivos, un anejo de acción del viento, bueno, si es un tema de fachadas ventiladas, métodos de ensayo y referencias. Bien, entrando en el contenido de la guía. Lo primero que te dice la guía es, bueno, cuando estamos hablando de baldosas cerámicas, tenga usted en cuenta que la norma designa o clasifica las baldosas de la forma normativa de la EN 14411 o la ISO 13006 mediante dos variables, el tipo de moldeo y el grupo de absorción de agua al que pertenece. Y no lo llama ni azulejo, ni gres esmaltado, ni porcelánico. Cuando uno coge una caja que sale de la fábrica de cerámica, lo que te vas a encontrar pues es un B1B o B2A o A3 o B3, ¿vale? Entonces, cómo casa la designación con ese lenguaje técnico comercial es una cosa que resuelve la guía. Pero bueno, antes vamos a ver la designación normativa que tiene el grupo 1 desde hasta el 3% de absorción de agua, el grupo 2 del 3 hasta el 10 y mayor del 10% del grupo 3, la absorción de agua. Una baldosa cerámica, obviamente, cuanta menor absorción de agua, mejores características tiene, por lo menos físico-mecánicas. Y el tipo de moldeo, según sea prensado en seco, B, prensadas en seco, o extruidas. El sistema de extruidas es parecido con una galletera al de la fabricación de ladrillos, una masa plástica, sale por los moldes, con un alambre pues se va cortando. El hecho de la fabricación por extrusión nos da lugar a unas baldosas con una geometría menos, lo que me sale es una geometría peor que las prensadas en seco, que tienen una geometría extraordinaria de precisión en las medidas. Y luego otra cosa que las diferencias, que las extruidas suelen ser de mayor espesor, precisamente por su proceso de fabricación, y luego las costillas, el reverso, las costillas siempre tienen una única dirección. En cambio, las prensadas en seco, aparte de en general menores espesores, el reverso pues, puede ser una distribución geométrica de botones o de cuadrículas o de puntos. Es una forma de distinguir unas de otras, por su finura en la geometría, por su espesor y por el reverso. Bien, como veis aquí, la clasificación pues, va desde prensadas en seco, pues todo el gres esmaltado de la mayoría de pavimentos cerámicos pues están en el B1B o B2A. Los azulejos, que son más porosos, son el B3. El gres porcelánico, pues la mayoría está en el B1A, pero también hay gres porcelánico que se fabrica por extrusión, A1A, ¿vale? Algunos extruidos también pues, están en el A1B. Vale, pues esto sería la clasificación normativa. Y esto es esa ligazón, ¿no?, entre la clasificación normativa y el lenguaje técnico comercial, ¿vale? El azulejo, que ahora lo iremos viendo, pues es un tipo de baldosa cerámica del grupo B3 de la norma, espesores finos, siempre esmaltado. El gres esmaltado para pavimentos, en la primera edición de la guía lo llamábamos pavimento esmaltado, y luego se ha llamado gres esmaltado porque es más usual ese nombre. Es prensado con esmalte siempre, espesores algo mayores que el azulejo porque se pisa, y es B1B o B2A. El gres porcelánico puede ser prensado o extruido, casi siempre prensado, muy poco poroso, menor de 0,5, puede llevar esmalte o no, y
el espesor desde la lámina cerámica de 3 milímetros hasta baldosas espesuradas de 20 milímetros para ceras, por ejemplo. B1A o A1A, absorción de agua por debajo del 0,5. El baldosín catalán, con una producción muy residual, que se utilizaba en esta región en las azoteas, como pavimento de las azoteas, es extruido. Aquí veis extrudido, pero las dos palabras están permitidas. A mí me sale más extruido que extrudido. Espesores bajos y su material poroso. El grés rústico, también extruido, de absorción de agua entre el 3 y el 5, A1B o A2A, en función de la absorción de agua, y la A por ser extruido. El barro cocido y también el poroso, y la lámina cerámica, que es un material equivalente al grés porcelánico, con espesores desde 3 milímetros y formatos de 160 por 300 y mayores. De hecho, la mayoría son mayores que este formato que veis aquí. Esto es a partir de este. Una pasada rápida, porque esto es conocido: el azulejo solo sirve para revestimiento de paredes, es muy poroso y siempre esmaltado. El grés esmaltado va siempre esmaltado, lo lleva en el nombre. Se puede utilizar masivamente son los pavimentos o también en revestimientos de fachada por adherencia directa. El grés porcelánico es la joya de la corona, porque es el producto que se está fabricando de forma más importante. Yo creo que ya en un porcentaje que debe de estar cerca de llegar al del azulejo, y el grés esmaltado, si no lo ha superado. Su proceso de fabricación es a más temperatura, tanto tiene una absorción de agua muy baja, por debajo del 0,5, y una carga de rotura, una resistencia a presión muy alta, es resistente a la helada, precisamente por no tener porosidad, y una elevada resistencia química. Vale para todo, todos los usos, y son especialmente recomendados para usos de pública concurrencia, industrial, exteriores, fachadas ventiladas, zonas de hielo, como puedan ser establecimientos para pistas de esquiar y tal. Producto que resiste muy bien a la helada. Bueno, aquí hay más bondades del producto. Las terminaciones pueden ser de que la cara vista sea natural, es decir, no lleva esmalte, con una cierta rugosidad, se llama natural o técnico. El pulido, que tiene ese aspecto brillante y especular, un producto que le da sensación de mucha prestancia. O el esmaltado, que es el que el mercado se está yendo hacia el esmaltado, porque es más económico esmaltar que pulir, pero claro, digamos que algunas de las propiedades de la superficie vista depende, por ejemplo, la resistencia a la abrasión, pues depende de la calidad del esmalte y del espesor del esmalte. En cambio, la terminación natural, pues al no llevar esmalte, la resistencia a la abrasión es enorme. Luego, con eso hay que tener en cuenta que un grés porcelánico no debemos presuponer que tiene una resistencia a la abrasión extraordinaria, porque puede ser que esté pulido. Y a veces es difícil detectar si está esmaltado o no, porque no es fácil distinguirlo. Este es uno de técnicos, y el típico sal y pimienta, de los primeros que salieron modelos, que este no está esmaltado. Yo especialmente me gustan mucho más los no esmaltados. La lámina cerámica, de reciente aparición en el mercado, de muy bajo espesor, 3, 6 milímetros, aunque pueden ir pegando dos láminas de 3 y tienes de 6, o si quieres de 12, te van pegando, o las fabrican en espesores mayores. Puede estar pulida o sin pulir, y puede incluso estar decoradas mediante impresión digital. La verdad es que se hacen unas imitaciones que son imitaciones a la piedra natural, que es difícil saber si... Bien, la guía de la baldosa cerámica se resume para el proceso de selección en un conjunto de 4 tablas. Estas tablas, nosotros decíamos que si no se tiene tiempo a meterse en profundidades con la guía,
consultando las 4 tablas, uno puede seleccionar el producto, el material de agarre y el material de rejuntado. Porque las tablas A, las tablas A son los recintos con el código que tiene que cumplir la baldosa. La tabla B es una tabla de ayuda que te dice, para esos códigos usted no pida un barro cocido porque no lo vas a cumplir, tienes que pedir por lo menos un grés rústico, un grés esmaltado, un porcelánico. O si usted tiene que, pensando que tiene que cumplir por resbaladicidad una clase 2, usted no puede pedir ni un pulido, ni un liso, ¿vale? La tabla C nos nos recomienda los adhesivos cerámicos y alguna nota sobre ejecución, y la D los materiales de rejuntado. Vale. Proceso de selección. La guía propone un código de baldosa. Ese código de baldosa es un conjunto de características resumidas en un código. Tiene 3 identificadores ese código. Uno relativo a las características mecánicas, y ese primer identificador va desde el número 1 al 8, siendo el 1 el de menos prestaciones y el 8 el de más. El 1, imaginaros que es un azulejo, y el 8 estamos hablando de un producto para poner en aceras, por ejemplo. Las características mecánicas que nos van a llevar a esa numeración del 1 al 8 es la carga de rotura, la resistencia al desgaste por abrasión y la resistencia al impacto pesado. El segundo identificador es la resistencia al deslizamiento, porque es un requerimiento del documento básico de seguridad de utilización. Todos los pavimentos, sean pavimentos cerámicos o de piedra natural o de parquet, que estén en edificios de uso distinto al residencial vivienda, tienen que cumplir con un valor de resistencia al deslizamiento, porque así lo marca con carácter obligatorio el código técnico. Por lo tanto, tiene que ser un identificador, en este caso es el segundo, y sus números son de 0 al 3, como en el documento básico. La clase 1, la clase 2 y la clase 3 son las que están en el documento básico. Y luego unas características adicionales, que es el tercer identificador, que es una combinación o de ninguna letra, porque no hagan falta, o de una o de 2 letras. Una es la resistencia química y otra es la resistencia a la helada. Si nosotros necesitamos instalar unas baldosas cerámicas, por ejemplo, en una azotea de un edificio que está en Albacete, que sabemos que en invierno hay helada, zona de exteriores, entonces hay que pedirle a esa baldosa cerámica unas determinadas características. Vale. Con eso se consigue el código de baldosa, con el conjunto de 3 identificadores. El primero de ellos, las características mecánicas, que va desde el 1 hasta el 8. Este número del primer identificador detrás lleva un uso que le corresponde. El 1 es para paramentos, una prestación, paramento, un azulejo en una pared, no se va nada más que a limpiar la mayor agresión que se le puede hacer, ¿no? En cambio, ya los que están en pavimentos, pues en función del tránsito, que sea un tránsito ligero, en ausencia de abrasivo, esto hay que entenderlo, por ejemplo, en un dormitorio de una vivienda. Cuando se llega al dormitorio, tú ya no llevas en el calzado partículas abrasivas del suelo, chinitas, arenita ahí en el zapato, pues eso es en ausencia de abrasivo. Tránsito ligero sin acceso directo al exterior, ya por ejemplo, en una casa unifamiliar, pues la entrada, y puedes llevar ese abrasivo. Tránsito ligero con acceso directo al exterior, o medio, o tránsito intenso, o pavimento urbano. Toda esta clasificación del 1 al 8 lo que hace es corresponderse con unos usos que, como veis, están relacionados con el tránsito. La resistencia al deslizamiento, que es del documento básico que os he comentado, pues la clase 1, suelos interiores secos, la clase 2, suelos interiores húmedos, y la clase 3, exteriores. Y luego las características adicionales, H, E de exteriores resistente a la helada, y la H de higiénico, por ejemplo, un pavimento que haya que poner
en una cocina de un colegio, que allí hay que estar limpiando con lejías y con productos detergentes muy fuertes, casi que a diario, y entonces se requiere una baldosa que tenga resistencia química. Vale. ¿Qué se le pide al primer identificador? Las características antes comentábamos. Bueno, pues la fuerza de rotura a la flexión tiene que cumplir esta fuerza de rotura a la flexión. Y puedo deciros que en el sector de la cerámica esto no es una característica crítica que sin problemas, por el tipo de fabricación, se cumple sin mayores problemas. No así la resistencia al desgaste, que depende pues, de la calidad del esmalte o de la calidad, si no lleva esmalte, de esa cara vista, lo que pueda resistir a ese desgaste por abrasión. Bien, el ensayo se hace con una máquina que se coloca la probeta y encima de la probeta unas bolitas de acero y además corindón, que es un abrasivo fuerte, y un poquito de agua. Entonces hay una serie de revoluciones y en función de cuando aparece defecto visible, pues se clasifica pues como L1, L2, L3, L4 o H4 o H5, que es el equivalente a lo que antiguamente se llamaba el PEI, ¿vale? El PEI 5, pues para suelos de tránsito intenso, eso es la resistencia a la abrasión. Y luego la resistencia al impacto pesado, que solamente se pide en el caso de pavimentos urbanos, cuando se coloca cerámica en pavimentos urbanos. ¿Vale? Luego aquí, fundamentalmente, la característica que nos lleva al primer identificador a poder clasificar desde el 1 al 8 es la resistencia a la abrasión. Este cuadro sonará porque es el que tiene el documento básico, las clases de resistencia al deslizamiento, 1, 2 y 3, y nosotros ya le hemos añadido aquí el documento de apoyo que tiene el Ministerio en su página web. El documento de apoyo de este documento básico tiene una rebaja del requisito por las presiones que ha habido, sobre todo del sector de la piedra natural, se quejaban de que este era un requisito muy exigente, y es verdad que lo es, y porque yo creo que España, junto con Australia e Inglaterra, son que tenemos característica, este requisito más exigente, ¿no? Entonces el Ministerio se ha aflojado un poco y en un documento básico tiene esta rebaja. Si no me cumple el ensayo en húmedo, pero en seco tengo un valor de mayor de 40, pues entonces sí que puedo utilizar ese tipo de baldosa cerámica. En interiores secos con pendiente mayor del 6 o interiores húmedos ya con pendiente no aplica la rebaja, solo en el caso de interiores secos con pendiente menor del 6 o mayor del 6 puede aceptarse si el RD da más de 40. La pregunta que debes hacer, hombre, pero si no está en el reglamento, está en un documento de apoyo, el documento de apoyo no es reglamentario, efectivamente, no es reglamentario. Pero el Ministerio, cuando le preguntas, te dice, no es reglamentario, pero hombre, es un documento de referencia y no queremos que un juez lleve a perder porque con el ensayo en seco sí que se pueda pasar el valor. Creo que está dentro del reglamento en la versión que va a salir ahora de modificación del código técnico. Vale, el tercero se refiere a higiénico y a helada. Simplemente pues tiene que cumplir la característica requerida con la norma de ensayo de en baja concentración que tenga clase LA de resistencia química y en alta concentración clase HB. Esto es en la norma de ensayo de resistencia química y tiene que cumplir esas clases. Y para la resistencia a la helada, lo que aquí llamamos la E de exterior, se le piden dos cosas. Que la absorción de agua sea menor del 3% y que supere el ensayo de la heladicidad de las baldosas cerámicas. Ha habido patologías de baldosas cerámicas que han tenido problemas de helada, salen como unos cráteres en el esmalte, y se han hecho ensayos y cumplen el ensayo de heladicidad, pero han dado patología. Por lo tanto, como esta guía va un poco más allá, es una guía de calidad, lo que se pone es una adicional, y es que la absorción de agua sea por debajo del 3%. O sea, en ese caso ya casi hay una certeza de que no va a haber problemas de patología por helada cuando la absorción de agua sea por debajo del 3%. O en otras palabras, póngase grés porcelánico.
Bueno, el proceso de selección está en consultar la tabla A, que es la tabla de locales. Cada tabla de esto es una serie de tablas ordenadas por distintos recintos. Se empieza por la vivienda colectiva, docentes, administrativos, viales. Es decir, hay un conjunto de tablas y esas tablas, pues los locales van aportando un código que tiene que cumplir la baldosa que se ponga en ese local. Si, por ejemplo, es un vestíbulo de entrada de menos de 15 viviendas, hay que pedirle 5, que es el primer identificador, que está muy relacionado, como decía, con la resistencia a la abrasión, una clase 1 y que tenga resistencia química, porque se supone que un vestíbulo de entrada va a tener una limpieza por compañía, por empresa externa, poco cuidadosa. Bien, una vez que tenemos estas guías, a la hora de seleccionar, pues si el ejemplo es un suelo de aula sin apertura al exterior de enseñanza de un colegio, pues uno se va a la tabla y el 522 nos dice, usted tiene que utilizar un 51H. Este es el código mínimo de baldosa. La tabla B, lo que es, si yo tengo un 51H, pues el 5, para yo poder presuponer qué tipo de baldosa, pues estamos en la banda del 5, puede poner un gres esmaltado, puede poner un gres porcelánico, pero no puede poner un baldosín catalán, ni puedo poner un barro cocido. Es decir, es una tabla que te ayuda a, una vez que se tiene el código del local, qué tipos de baldosas son los que pueden satisfacer ese código como muy probable, probable o improbable. Esta tabla, que la pusimos yo creo que en la 4ª edición, cuando se introdujo lo del código técnico, también es una ayuda para, a la hora de poner en un proyecto qué tipo de acabado superficial es el que se va a especificar, pues si la clase tiene que cumplir con la clase 1, yo no puedo en la clase 1 irme a un pulido. Un pulido o un esmaltado brillante va a estar en clase 0, por debajo de 15. Por lo tanto, aunque la terminología de este sector tenemos liso satinado y liso mate y liso con relieve. Pero digo, cuando estábamos haciendo la guía, digo, pero ¿cómo podemos poner liso con relieve? No, sí, que eso en el sector de la cerámica liso con relieve tiene sentido y se conoce, ¿no? Bueno, pues será un liso con cierto relieve. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que si vamos a locales de pública concurrencia, que es de aplicación, el código técnico, no podemos poner estos acabados superficiales porque no van a cumplir, ¿vale? Tenemos que irnos a estos acabados que tenemos aquí. Y si es un exterior, pues tenemos que ir ya a un relieve antideslizante. En algunos proyectos yo he visto que ponen baldosa cerámica antideslizante. No, hay que ir un poco más allá porque puede ser necesario una clase 1 y no necesariamente hay que poner antideslizante, hay que poner que sea deslizamiento con clase 1. Porque un clase 3, la verdad es que eso es muy difícil de limpiar, porque es tan rugoso que ahí no entra una fregona ni entra una escoba. O sea, hay que tener en cuenta eso. Vale, en la última edición lo que hemos hecho ha sido, como salió en febrero del 2017, en la norma UNE 138.002 de reglas generales para la ejecución de revestimientos cerámicos, ha sido actualizar la guía de la baldosa cerámica con esta norma de colocación y se ha cambiado el capítulo para que sea armonizada con esta norma. Esto lo voy a pasar rápido para que dé tiempo a ver las otras guías, pero bueno, en la hora de la colocación hay que tener en cuenta el soporte, si es deformable, si tiene más absorción de agua o menos, si hay que utilizar o hay que incluir láminas, aislantes, etcétera. El tipo de baldosa, el formato de la baldosa, si es en interior, si es en exterior, si es paramento, si es suelo. Luego hay una tabla, bueno, pues usted puede utilizar un anclaje directo, un mixto, un anclaje mecánico. Claro, el mixto y el anclaje mecánico se lo plantea uno en fachadas. La colocación por adherencia directa,
los adhesivos tienen que corresponderse con los de la norma de adhesivos, y si se utiliza lo que antes se llamaba la colocación en capa gruesa, con mortero de cemento, terminología que ya no se utiliza en la norma de colocación de cerámica, se utiliza mortero tradicional, y se ha procurado ponerle la zancadilla para que el mortero tradicional se utilice en lo mínimo, porque no da garantías, y porque además la Asociación de Fabricantes de Morteros, que estaba presente en el grupo de redacción de la norma de colocación, no quería que se citara a la norma de morteros de albañilería, porque ellos dicen que sus normas, la 1 y 2, morteros de albañilería, parte 1 es para uso en foscados, y la parte 2, morteros de albañilería, parte 2, es morteros para fábricas de albañilería, no como material de agarre. Entonces, tuvimos con ellos un poco de discusión. Oye, es que se está utilizando, más vale decir algo sobre los morteros que no decir nada. Bueno, pues vetaron y tuvimos que llamarlo mortero tradicional para que no se confundiera con mortero de albañilería, porque sí que es cierto que el marcado CE y la norma UNE de morteros de albañilería, en su preámbulo ya dice, el uso es para morteros para ejecutar fábricas de albañilería, no como material de agarre. Entonces, aquí se ha tenido cuidado en la norma de colocación y en la guía de la baldosa cerámica de que los morteros de cemento no aparezca en la relación de la norma de morteros de albañilería en material de agarre en pavimentos. Vale, en la colocación directa pues, puede haber una serie de capas intermedias porque el proyecto lo exija. Si estamos en pavimentos, seguro que va a haber la lámina de aislamiento a ruido de impactos. Si hay una lámina a ruido de impactos, pues tiene que haber encima un mortero de recrecido. Entonces, de todos los que tenemos aquí, tiene especial importancia el mortero de recrecido, regularización, nivelación y relleno, que generalmente lleva dos funciones asociadas, la de recrecido y regularización o nivelación. El sector de la cerámica, regularización, utiliza esa palabra para la nivelación de los morteros, los enfoscados, en paredes. En cambio, en pavimentos se utiliza nivelación, pero quiere decir lo mismo, ¿eh? Lo normal es que un recrecido lleve asociado esas dos funciones, recrecer y permitir la colocación con adhesivo cerámico, es decir, conseguir una nivelación que permita colocar la baldosa cerámica con un adhesivo que se coloca con 5 milímetros de espesor, y por lo tanto tienes que tener una superficie de colocación con una buena nivelación. Entonces esos morteros de recrecido tendrán esa doble función, recrecido y nivelación. El mortero de recrecido puede ser monolítico o puede ser flotante. Flotante es cuando va encima de un aislante, y monolítico cuando va pegado a la solera o al forjado. Podemos hablar de un recrecido con refuerzo cuando lleva una malla electrosoldada o un tipo de malla para reforzarlo. Vale. Los morteros para capas de regularización, hay un cuadro para sistemas verticales, lo que yo antes comentaba. Aquí sí que podemos utilizar la referencia de la norma porque es la parte 1 para enfoscados. Entonces sí que utilizamos la nomenclatura de la norma de albañilería, porque lo que vamos a poner como capa de regularización sobre una fábrica de ladrillos o de bloques es un mortero de esta norma, y puede ser el CS2 o CS3, y según sea interiores o exteriores, ¿vale? Aquí estamos hablando de que la planitud tiene que ser mejor de 3 milímetros medido con una regla de 2 metros. En su caso puede ir armada con una malla de fibra de vidrio, imprescindible en exteriores, en la zona de forjados. Y cuando estamos en exteriores, puede ser que el código técnico te esté pidiendo que esté hidrofugado, y entonces, si queremos que esté hidrofugado, le vamos a poner, además, el W2 o W1, que quiere decir que este mortero debe de estar hidrofugado. Importante. Y más importante aún es esta tabla,
que es la de los morteros de recrecido, que como comentaba antes, tienen esa doble función, de nivelación y de recrecido, y en sistemas horizontales, para pavimentos. Tiene unos valores que nos van a parecer muy altos, a mí me lo parecen, y es que cuando se hizo la norma de colocación había poca experiencia de esto, y entonces se miró lo que tenía la norma italiana. Yo conseguí rebajar un escalón en el grupo de trabajo porque me parecía una barbaridad. Imaginaros que bueno, no que imaginarse, es que el C25 quiere decir la resistencia a compresión, 25 megapascales. Es decir, se está pidiendo 25 megapascales a un mortero de recrecido como si fuese un hormigón estructural. A mí me parece una barbaridad, pero bueno, está así, se va a favor de la seguridad. Nos han comentado algunos fabricantes que son filiales de las empresas italianas, que efectivamente son muy exagerados esos valores, pero bueno, un valor de C16 que no tiene equivalente con la norma de morteros de albañilería, que llega como mucho a 12, creo. Bueno, pues el interior residencial nos está pidiendo C16F3. Pero a lo que voy es que la guía lo que pretende es que se utilice morteros de recrecido de esta norma y con su marcado CE. Lo que no tiene garantía de éxito son esos morteros autonivelantes que te pueden vender las centrales de hormigón, que ni tienen marcado CE ni te pueden garantizar estas resistencias a compresión o a flexión, ¿vale? Entonces, si queremos realmente tener la seguridad de que queremos poner un C16F3, pues hay que ir a un producto que venga con esta conformidad a esta norma y su marcado CE. En esta tabla se dan además unos valores de espesor de la capa, que son rangos entre 5 y 40. ¿Por qué es un rango tan grande? Es que, o mayor de 70, es que depende de si la capa de aislamiento que tienes debajo es más o menos compresible. Si es una lámina a ruido de impactos de 2 o 3 milímetros, pues a lo mejor tengo bastante con 70, pero si lo que tengo es una lámina más compresible o un aislante térmico, pues me tendré que ir a lo mejor a 90 y poner un mallazo, ¿vale? Siempre hay que preguntar al fabricante de la lámina si se requiere armar el mortero de recrecido o no. En el caso de calefacción radiante, nos lleva a la norma de que también tiene unos morteros de recrecido de estos órdenes. Vale, importante es lo que se pone debajo, ¿vale? Estamos hablando siempre de la baldosa, pero lo que se pone debajo para que no haya patología. Bueno, la serie de sistemas con sus R1, R2, B1, B2 para los pavimentos, lo voy a pasar rápido, y los sistemas horizontales para exteriores. Aquí sí que me voy a parar un poco porque ya están poniendo cerámica en exteriores con cierta tranquilidad, pero ahí hay una cosa que es muy importante. Para que una baldosa cerámica en exteriores no fracase, bueno, aparte de colocar una baldosa de gres porcelánico y espesurada, es que haya una buena capa de hormigón debajo. Si no tenemos una capa con un espesor mínimo de 10 centímetros, mínimo, no digo medio, mínimo, o de 15 centímetros, si van a pasar eventualmente vehículos, aquello termina fracasando, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que se pone debajo, aparte de las juntas de movimiento, etcétera, etcétera. Los materiales de agarre, por un lado tenemos el mortero de cemento, la guía se llama MC, y los adhesivos cerámicos. Lo que se está utilizando masivamente son el adhesivo cementoso. Cuando se quiera utilizar un adhesivo especialmente, un superglue, un araldí de estos que pegan tanto, no se tiene que ir a resinas reactivas, pues no sé, cuando tienes que colocar sobre metal, o tienes que colocar en un sitio muy comprometido. Entonces, tenemos unos adhesivos de resinas que pegan una barbaridad, pero lo habitual es utilizar los cementosos, que son los más económicos y que dan buen resultado. El mortero de cemento, como antes decía, se le ponen todas las zancadillas posibles para que no se use.
Primero decimos, si usted lo va a utilizar, que esté sancionado por la práctica. No, en las obras de edificación, la dirección facultativa aprobará su uso y velará para que el producto incorporado como material de agarre sea adecuado a su uso y cumpla con las características requeridas. Es una forma de ponerle la zancadilla. Utilización. No adecuado para baldosas de formato mayor de 900, de 30 por 30, que no es un formato especialmente grande en el sector hoy. No apto, ya no solo no adecuado, es no apto para baldosas con absorción menor del 3%. Si no hay absorción, no hay poros y no pega, porque el mortero de cemento, cuando empieza a fraguar y a cristalizar, son unas agujas que se meten en los poros. Si no hay porosidad, no pega. No adecuado para revestimiento de suelos y paredes en exteriores. En exteriores, en la acción térmica, de la lluvia, tiene una cosa muy bien adherida. No apto sobre soportes lisos o de baja porosidad, no pega. No adecuado para pavimentos con tránsito peatonal intenso. Aquí se puso esto porque la norma alemana sí que no tiene la posibilidad de en exteriores colocar el mortero de cemento. Bueno, hay dos métodos de aplicación, simple encolado, doble encolado, es que se encola tanto el soporte como la baldosa. Los tipos de adhesivos cerámicos, el CDR, C1, C2, CI. El CI es el hermano pobre, es adhesivo para uso exclusivo en interiores. Solamente garantiza la adherencia de 0,5 megapascales en condiciones de ensayo que no sean ni calor ni ciclos de hielo, deshielo. Es el que se utiliza masivamente, pero del orden del 80%. Hay que ir al C1 y al C2 y olvidarse del CI, salvo que estemos hablando de dentro de una vivienda, pues, todo lo que sea fuera de uso residencial, vivienda, olvidarse del CI. Es que no está siquiera en la norma, solo está en la norma en un anexo como diciendo, cabe la posibilidad de que en el anexo ZA del marcado C, el CI, tiene unas características adicionales de fraguado rápido, deslizamiento reducido, entonces se ponen los azulejos y no caen, el tiempo abierto ampliado y una cierta deformabilidad. Me voy a parar un poco en el tiempo abierto ampliado, porque es la característica más crítica que a veces no cumplen los fabricantes, que si el mínimo sin la E es 20, muchas veces se quedan en 14, en 15 minutos. ¿Qué quiere decir el tiempo abierto ampliado? Eso es en el momento que se extiende el adhesivo en una pared, en un pavimento, en un soporte de colocación para pavimento, es el tiempo que tiene de vida el adhesivo ya aplicado. Si se coloca el adhesivo en un paño muy grande, cuando quieras llegar a colocar las baldosas del extremo final, es posible que te hayas pasado de los 20 minutos y aquello se quedará pegado, pero al cabo de unos años se cae. Entonces, el instalador sabe cuándo se le va el tiempo abierto, pues toca con los dedos, ve cierto cambio de matiz en el brillo, pero si vas a destajo, vas con gente poco profesional, pues pueden irse a almorzar, a echar el cigarro o paños muy grandes, y si se sobrepasa ese tiempo, aquello se queda pegado, pero mal pegado. Luego es importante esta característica, y si estás en exteriores hay que pedirle la letra E, o si son baldosas grandes hay que pedirle la letra E, y si estamos en una zona con mucho viento, la letra E, porque por lo menos aquí sí que vas a tener un tiempo abierto de 30 minutos. 30 minutos de tiempo desde que extiendes hasta que pones el azulejo o la baldosa en el suelo. Ejemplos de los adhesivos, pues el tipo, el 1 o el 2, según sea el normal o mejorado, y sus características adicionales. Esto es para el adhesivo en dispersión, este no se amasa con agua, ya es una pasta blanca líquida, no hay en España tradición, sí que lo hay, dicen, en Gran Bretaña, no se usa prácticamente, y las resinas reactivas para adhesiones singulares. Esta es una tabla, ejemplo. Luego la guía de la baldosa sí que tiene unas tablas de recomendación del tipo de material de agarre. Entonces se entra por tipo de baldosa
superficie a revestir, si es interiores, si es exteriores y la longitud del lado. Estas tablas casan o son parecidas a las que tiene la norma de colocación, y aunque parece una sopa de letras, pero han sido también muy conservadores y casi todo ya veis que es C2, 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 pero bueno, esto es un grés porcelánico, poca porosidad, y hay unas normas, unas notas, mejor dicho, que indican unas ciertas condiciones de ejecución. Pero bueno, en función de exteriores, longitud de la baldosa o tamaño, nos va recomendando que por lo menos sea un C2, S1, en ese caso. Esta es lo mismo, pero para paredes, no para pavimentos. Luego, las juntas de movimiento, que también me gustaría dedicarle un poquito de tiempo, porque yo siempre cargo mucho las tintas en lo que hay debajo de la baldosa y en las juntas de movimiento para que no haya problemas, ¿no? Entonces, las juntas de movimiento el concepto es el mismo que la guía de colocación, la 138.002, y lo hemos dividido en, bueno, la junta estructural, hay que respetarla porque es propia de la estructura, está ahí en el edificio. Y luego hablamos de la junta de contracción abierta y de la junta de contracción cerrada. Y nos estamos refiriendo a la capa de recrecido, ¿vale? Antes de poner el revestimiento, a la capa de recrecido. Ese mortero de recrecido que yo antes os comentaba, ese mortero de recrecido, hay que prever una serie de juntas. Esas juntas de contracción las llamamos abiertas cuando interrumpe totalmente ese mortero de recrecido, pues interponiendo ahí un material comprensible. Se pueden terminar con unos cubrejuntas. Luego tenemos unos cuadros para dimensionar. Es decir, estas juntas de recrecido, en el caso de que sean exteriores, pues tiene usted que ponerlas una longitud como máximo de 3 o 4 metros lineales y una superficie regular de 16 metros cuadrados. Estamos, por ejemplo, en una azotea. Y si es en interiores, los valores que veis aquí y la relación entre lados que sea menor de 1,5, que no sean rectángulos. La junta de contracción cerrada es aquella que una vez que se ejecuta la losa o este mortero de recrecido, se dibuja con un corte de una radial una junta que luego, a medida que se está produciendo el fraguado, retrae y estamos diciendo por dónde queremos que retraiga y que rompa. Bien, estas juntas pueden estar, como veis aquí, no coinciden con una junta de dilatación porque están cerradas y nosotros tenemos estas condiciones de dimensionamiento. Pero las que son abiertas hay que aprovecharlas para hacer la junta de dilatación. Ahora, si tenemos una baldosa muy grande, si el replanteo no vamos a poder coincidir las de dilatación con las abiertas del recrecido, pues entonces nos vamos a las cerradas. ¿Veis? Aquí, como no coincide, aquí no tenemos encima una junta de dilatación, no nos ha hecho falta. Estas son las dimensiones para cada cuánto. Está la junta de dilatación, que aquí nos dice, afecta únicamente al espesor del revestimiento cerámico y permite evitar la comunicación de tensiones derivadas de las dilataciones y contracciones. Siempre que haya, ¿ves? Aquí no ha hecho falta junta, pero siempre que haya una de contracción abierta, aprovechamos si tenemos que poner ahí la de dilatación. Como veis aquí, pues hay en el mercado muchísimas posibilidades de cubrejuntas o de juntas de dilatación, como esta de la foto, que nos permiten unos acabados muy dignos. Estas serían el cuadro de dimensionamiento de las juntas de dilatación y de la junta perimetral. La junta perimetral, por el documento básico de protección contra el ruido, no puede el rodapié tener contacto ni con el pavimento, ni con la solera, ni con el mortero de recrecido. Y hay un detalle este detalle está copiado de un detalle que está en la guía de aplicación del documento básico de protección contra el ruido. Las juntas perimetrales, con su cuadro de dimensionamiento, hay un ejemplo en el anejo 1, en donde se dibujan, que no tengo tiempo para extenderme, lo siento, porque por un código de colores se va viendo cuando interesa, y que sea una abierta que coincida con la de dilatación, los pasos de puerta, etcétera, etcétera.
Materiales de rejuntado está el CG y el RG a base de cemento, a base de resinas, y el CG, que es el que se utiliza masivamente, puede ser normal o mejorado. Mejorado con características adicionales de absorción de agua y de alta resistencia a la abrasión. Y en la tabla D nos recomienda determinados materiales de rejuntado en función del destino, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, en piscinas, en balnearios, pues entonces nos requiere CG2AA. Para anclajes mecánicos, la de la guía EOTA, los diferentes tipos. O ya en el capítulo 7, la especificación y el control de obra. En el control de obra, para el control de ejecución, hay unas tablas con una serie de puntos de observación. Esto lo voy a pasar rápido. El cuadro de ensayos, aquí un comentario. No dice la guía que haya que hacer todos esos ensayos. Lo que dice la guía es, si el fabricante no te justifica que se cumplen esas características, entonces tendrás que hacer ensayos de recepción. O si no te fías de los ensayos que te aporte el fabricante porque los ha hecho en su laboratorio y no en un laboratorio independiente, entonces pueden planificarse esos ensayos de recepción, solo en el caso de que no haya una justificación documental. Fijaros que la resistencia al deslizamiento, cuando sea clase 2 y 3, ya la guía propone que se haga el ensayo, salvo que te justifique que lo tiene hecho y que da eso. Están las tablas, como os comentaba, para el control de ejecución, con un código del colocador o la dirección facultativa.